Imagina conocer cada ruta de lavado, cada soborno y saber que, si abres la boca, el silencio te enterrará bajo tierra. Esa es la pesadilla que vivió Víctor, el contador del cartel que manejaba los números de un imperio de sangre. Víctor no tenía cara en los periódicos. Su nombre solo resonaba en los pasillos de oficinas improvisadas, en cuartos con paredes cubiertas de papel carbón y en la fría luz de monitores que mostraban transferencias que cruzaban fronteras como ríos sin cauce. Sabía cuánto dinero estaba en cuentas offshore en paraísos que ni el propio gobierno se atrevía a nombrar. Conocía cada ruta que la cocaína tomaba desde los campos del sur hasta los puertos del norte, y los nombres de los políticos que recibían sobres bajo la mesa. Tenía el código de lavado escrito en la mente. 3279. Una combinación que desbloqueaba millones al día. Durante años trabajó en silencio, como un fantasma que calcula el latido del corazón de la organización. Cada cifra que ingresaba era una cadena más que lo mantenía atado, pero también una llave que, si caía en manos equivocadas, podía destruirlo todo. Su escritorio estaba lleno de notas, de facturas marcadas con tildes rojas y de una vieja libreta donde anotaba los contactos más peligrosos. A veces, al cerrar la puerta de su oficina, escuchaba el eco de pasos que no eran los suyos. Un mensaje anónimo apareció en su móvil una madrugada. Sabemos lo que sabes. Ese simple texto encendió una chispa de terror que no se apagó. Los días siguientes se tornaron una sucesión de miradas sospechosas. Las sombras se alargaban en los pasillos y los teléfonos sonaban sin que nadie respondiera. Cada vez que el cargador se apagaba, una sensación de vacío lo invadía, como si una mano invisible apretara su garganta. Víctor empezó a revisar la puerta de su apartamento cada vez que la luz parpadeaba, y a escuchar el crujido de la madera bajo los pasos de alguien que nunca se mostraba. El capo, conocido como El Zorro, empezó a sospechar de un filtrador dentro de su círculo. Los murmullos entre los sicarios se volvieron más intensos, y la presión se sentía como una soga que se estrechaba alrededor de su cuello. Una noche, mientras el ruido de la lluvia golpeaba el vidrio, Víctor recibió una llamada cifrada. La voz al otro lado susurró que había una salida, que un exmilitar estaba dispuesto a ayudarlo a cruzar la frontera. Le entregó la ubicación de un motel abandonado, donde le entregaron una maleta con documentos falsos, pasaportes nuevos y una pequeña caja de metal. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Víctor imaginó la libertad, un nuevo nombre, una nueva vida lejos del eco de los disparos. Pero el plan no tardó en desmoronarse. Un informante dentro del cartel interceptó el mensaje que Víctor había enviado a su contacto. El Zorro, furioso, convocó a sus hombres a una sala sin ventanas, donde la luz de una lámpara colgante proyectaba sombras amenazadoras. «Entiérralo vivo. Si habla, el silencio se lleva a todos», ordenó con una voz que resonó como un golpe de martillo. Víctor fue arrastrado bajo la lluvia, esposado, y llevado a un camión que rugía como una bestia hambrienta. Mientras el motor rugía, la desesperación lo invadió. Cada segundo era una cuenta regresiva hacia lo inevitable. En su bolsillo sentía el peso de un cuaderno pequeño, una hoja de papel que había guardado para el último momento. Con la sangre que brotaba de una herida en su muñeca, escribió una serie de números y una frase que solo él entendería. 3279B12. Esa anotación, oculta bajo la tierra, sería la llave que, años después, haría temblar los cimientos del imperio. ¿Qué piensas tú de este riesgo extremo? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. El camión se detuvo frente a una zona despoblada, donde la tierra estaba dura y el silencio se sentía como una sombra que aplastaba. Los hombres del capo cavaron un pozo de hormigón. La luz de una linterna dibujaba círculos en la pared mientras descendían. Víctor, con la respiración entrecortada y el cuaderno apretado contra el pecho, sintió el peso de la muerte acercarse. Cuando el techo de cemento se cerró sobre él, el sonido del polvo cayendo fue como el último latido de un corazón que ya no podía latir libre, pero el cuaderno no quedó bajo el concreto sin que alguien lo encontrara. Días después, un guardia de la zona, que había sido reclutado por el mismo capo para vigilar el perímetro, descubrió una grieta en la estructura del pozo. La curiosidad lo llevó a remover los escombros y entre la tierra compacta halló la hoja empapada de sangre. La frase escrita, 3279B12, parecía un código sin sentido, pero a él le sonó familiar. Recordó que el número 3279 era el algoritmo que el cartel usaba para lavar el dinero. La letra B y el 12 podrían indicar una ubicación o una cuenta bancaria secreta. Con el cuaderno en sus manos, el guardia tomó una decisión arriesgada. Llevó la pista a un periodista independiente que había estado investigando la corrupción en la región. Juntos descifraron que la combinación señalaba una sucursal offshore en la costa caribeña, vinculada a varios funcionarios del gobierno.
La noticia se filtró a los medios y en cuestión de semanas se desató una ola de arrestos, confiscaciones y traiciones dentro del mismo cartel. El capo, al percatarse de que su mayor secreto había sido revelado por el propio enterramiento, perdió el control. Sus hombres empezaron a desertar, y la organización se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Así, el último aliento de Víctor no fue en vano. Su pequeño acto de resistencia, escondido bajo tierra, se convirtió en la bomba de relojería que hizo temblar los cimientos del imperio criminal. La historia nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de verdad puede encender una revolución. ¿Te ha sorprendido cómo una hoja escrita con sangre logró derribar a un capo? Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te pareció más impactante. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros del bajo mundo, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Tu apoyo hace posible seguir contando estas historias que nos ponen los pelos de punta.